a la maestría en práctica del desarrollo. Aura va a presentar su trabajo titulado Declarando la agricultura sostenible adaptada al clima en el departamento del Cauca, en Colombia. Este trabajo lo está haciendo a requerimiento del CICAS, de CIEP en Cali. Y en este trabajo, entonces, Aura está acompañada o guiada por la profesora Ángela Díaz, que comparte su tiempo en el programa de cambio climático y nuestro, por Daisy Martínez Barón de CICAS, que está participando por el Skype y por mi persona. Como ustedes saben, Aura es colombiana. Ella es licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional e ingresó a la maestría en práctica de desarrollo en enero de este año. Es parte de la primera promoción con el programa nuevo de estas maestrías. Ha completado todos sus requisitos de calificaciones, créditos y demás establecidos para la escuela de posgrado, lo cual la habilita entonces a esta presentación y a su examen de candidatura. Para esta presentación va a tener aproximadamente 35 minutos, como máximo, si termina antes. Y si se pasa unos minutos no hay problemas. Entonces, por favor, Laura. Muchas gracias, buenos días para todas, para todos. Buenos días a Daisy y Nadine, que nos acompañan por videoconferencia. Gracias por participar, por estar acá. Es un gusto presentarles la propuesta de mi trabajo de graduación. Está mi comité asesor del proyecto, Alejandro Inbach, director, la profesora Ángela Díaz y Daisy Martínez Barón, que está en Colombia, nos está acompañando por videoconferencia. Este va a ser el orden de la presentación. Voy a contarles por qué se va a realizar este trabajo, quién lo solicita, en dónde lo vamos a hacer, en qué contexto. Voy a profundizar un poco en el marco de referencia que va a orientar el quehacer de este proyecto, los objetivos, la metodología y les contaré un poco cuál va a ser el cronograma de trabajo. Entonces empecemos hablando de por qué este trabajo. Tenemos una población mundial que está en aumento. Para el 2050 tendremos más de 9.000 millones de personas, aproximadamente 9.700 millones de personas, lo que va a implicar un aumento también en la producción agrícola. Según la FAO, la producción agrícola debe incrementar en un 60%. Sin embargo, en un contexto de cambio climático, por cada grado centígrado que la temperatura aumente, la productividad de los cultivos va a disminuir en un 5%. Entonces, tenemos el reto de producir alimentos para más personas, pero en unas condiciones cada vez más complicadas. Vamos a ver en Colombia quiénes están encargados de hacer la producción de los alimentos. Somos 48 millones de habitantes aproximadamente. El 24% de la población es rural. Y de esa población, el 81% pertenece o son pequeños y medianos agricultores, es decir, que tienen menos de 20 hectáreas. Solo el 19% son grandes agricultores o monocultivos o grandes extensiones de cultivos. Es decir, que la agricultura, que la producción de alimentos está a cargo principalmente de pequeños agricultores. Esto nos plantea la pregunta, ¿están preparados estos pequeños agricultores para afrontar un contexto de cambio climático y para continuar produciendo alimentos para todos? Sabemos que los principales impactos del cambio climático sobre la agricultura van a ser las sequías, o están siendo las inundaciones, los deslizamientos de tierra, la lluvia irregular, la degradación ambiental y el bajo rendimiento de los cultivos. Frente a este contexto, la FAO en el año 2010, en la conferencia de La Haya, lanzó el concepto Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, que básicamente
lo que busca es generar una producción agrícola con adaptación, es decir, que los agricultores puedan adaptarse a este contexto y a esta vulnerabilidad en la que están frente al cambio climático, puedan mitigar los impactos que generan. Finalmente, para generar el cambio climático, sabemos que el sector de la agricultura es uno de los que más produce gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo mitigar esos impactos y disminuir esa producción de gases de efecto invernadero? ¿Cómo aumentar la captura de carbono a través de la agricultura, hablando de una agricultura sostenible? ¿Y cómo garantizar esa productividad y finalmente la seguridad alimentaria? Aquí es donde viene nuestra entidad solicitante, que es el SICAP. El SICAP es el Programa en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria de CGIAR. CGIAR, en consorcio con Futural, crean este programa de investigación. CGIAR es un conjunto de centros y programas de investigación que están alrededor del mundo. En Cali, por ejemplo, tenemos oficinas y representaciones de dos programas, como es Bioversity, como es CICRA. Yo específicamente estaré trabajando con CIAR en Colombia, que está una oficina del SICAF, o del Programa en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria. El SICAF desarrolló una propuesta o un enfoque llamado Territorios Sostenibles Adaptados al Clima. Los territorios sostenibles son espacios en los que se pone a prueba, en los que se experimenta con esas prácticas agrícolas adaptadas al clima. Y se hace desde un enfoque participativo, es decir, se hace con las comunidades de base, se hace con un enfoque adaptable, es decir, no se llevan recetas, sino que a partir del contexto se plantean soluciones y se busca que sea escalable. En este punto, en este punto es donde el programa, o este proyecto en particular, busca hacer incidencia en la escalabilidad. Entonces, en la actualidad tenemos aproximadamente 36 TESAC en diferentes continentes. En el año 2012 iniciaron los TESAC en el este y oeste de África y sur de Asia, y en América Latina iniciaron en el 2013 un programa que es bandera, o que ha sido bandera para el CATRIA, que es el MAP, el Programa Ambiental Mesoamericano. Varios de nuestros compañeros que nos acompañan hoy, Natalia, que va a estar allí también, tienen TESACs. Entonces está en Guatemala, Conolopa, en Honduras, Santa Rita, y en Nicaragua, en Tumaladalia. Yo voy a estar trabajando en Colombia, en el Cauca. Entonces, el TESAC Cauca está ubicado en el suroccidente de Colombia, en el departamento del Cauca, en el municipio de Popayán, ¿sí? Específicamente en la vereda Los Cerrillos. La vereda Los Cerrillos tiene aproximadamente 2.000 habitantes, tiene 14 veredas también, tiene una variación altitudinal entre 1.550 y 1.700 metros, es decir, que tiene un clima templado, y está atravesada por la subcuenca del río Palacén. Una de las características de este TESAC, pero en sí de todos los TESACs, es que cuenta con una comunidad de base organizada, o sea, lo que hemos venido hablando de las plataformas, está expuesto a varios fenómenos de la variabilidad climática, produce y vive de la agricultura, y está cerca de la ciudad, ¿sí? La ciudad, en este caso, sería Popayán, que es un centro urbano. Y para el departamento del Cauca, específicamente, las proyecciones de modelación climática están previendo que para el 2030 será uno de los departamentos con mayor incremento anual en la precipitación, ¿sí? Entonces, aquí quiero empezar a mostrarles cuál va a ser el marco de referencia para hacer mi trabajo. Lo primero es entender qué son las prácticas ASAC y cuál es ese portafolio o conjunto de prácticas de las que estamos hablando. Tenemos un conjunto de prácticas relacionadas con el clima, con el uso de tecnologías
y el clima para hacer pronósticos del tiempo, agroavisos, seguros climáticos, análogos climáticos, que es un software que voy a utilizar, la prevención de la mala adaptación, el agua, las llamadas cosechas de agua, microirrigación, recargas de acuíferos, gestión comunitaria del agua, las semillas, variedades adaptadas, bancos de semillas, el carbono y los nutrientes, prácticas de carbono y nutrientes, la agroforestería, los sistemas silvopastoriles, que tan expertos somos acá en CATI en esto, labranzas de conservación, cultivos de leguminoso, manejos de residuo, gestión específica de nutrientes, y prácticas relacionadas con instituciones y con el mercado, que hacen referencia a los vínculos entre sectores que tienen que ver con la agricultura, las instituciones locales que buscamos fortalecer, las estrategias de género, porque el TESAC busca promover estas estrategias de género, participativas también, servicios financieros, información de mercados y gestión de riesgo. Entonces, cuando hablemos de portafolio de prácticas, nos estamos refiriendo a este conjunto de tecnologías, servicios y manejos relacionados con la agricultura sostenible adaptada al clima. Pero como les he venido diciendo, los TESAC están sustentados, están fundamentados en una plataforma de innovación. En esta plataforma de innovación hay diferentes actores. Entonces tenemos a nuestros productores, a los investigadores que están buscando y generando las evidencias con las personas, a las empresas y a los representantes del gobierno. Y en esta plataforma, que vincula gente de diferentes experiencias, conocimientos, pero bajo un mismo interés, buscamos generar dos tipos de vínculos o dos tipos de escalas. La escala horizontal, que es cómo impactando productor a productor, finca a finca, ¿sí?, dentro del mismo TESAC, y la escala horizontal, cómo a partir de lo que vamos experimentando, vamos generando evidencia, lo podemos llevar y lo podemos replicar en otros territorios. Justamente en esta escala vertical es donde se va a enfatizar el proyecto. Vamos a manejar otro concepto, pero solamente como referencia, que son los dominios de recomendación, muy utilizados en la investigación en fincas, que básicamente lo que busca identificar son qué condiciones habilitadoras o qué condiciones yo puedo recomendar para otros territorios o para otras fincas que son similares. Entonces, el TESAC, nuestro territorio de experimentación, me va a generar dominios de recomendación a otros territorios en el que buscamos escalar la agricultura sostenible adaptada al clima en el Cauca. Esto tiene una característica, y es que está en una zona agroclimática, con condiciones, con prácticas culturales, con tipo de producción y de productor similares, ¿sí? Y esto lo vamos a soportar utilizando este software denominado análogos climáticos. Los análogos climáticos es un software libre basado en R, que ha sido desarrollado por el SICA, y sirve para conectar sitios que son estadísticamente similares en términos de clima. Conecta sitios similares en clima a través del tiempo y el espacio. Entonces, aquí lo que podemos ver o es identificar qué sitios, perdón, voy a volver a ponerla, qué sitios en el Cauca experimentan condiciones climáticas similares o están previstos para el futuro que experimenten estas mismas condiciones climáticas que tal vez el TESAC Cauca ya está experimentando. ¿Esto para qué sirve? Primero, contactar a los agricultores para intercambiar y aprender estrategias de cómo adaptarse más eficazmente al cambio climático. Si ellos ya han experimentado unas condiciones de clima y se han adaptado, pueden compartir con otros para que estén preparados para el futuro. Segundo, vincular los modelos computacionales, esto se hace a través de modelos climáticos, con la realidad agrícola, que es básicamente lo que voy a hacer. La idea es correr estos análogos, pero ir a los territorios y comprobar que son territorios similares en los que se pueden escalar las prácticas, y usar datos históricos para mostrarnos cuándo y cómo diferentes comunidades agrícolas similares
se adaptaron o no se adaptaron con éxito al cambio climático. Entonces, resumiendo, tenemos el TESAC con su plataforma de innovación. Queremos vincular lo que ahora en adelante llamaremos actores claves de escala para generar una escala vertical que nos permita replicar, multiplicar estas prácticas en el departamento del Cauca y a partir de las lecciones aprendidas, de las evidencias o los dominios de recomendación, podamos llevar estas prácticas a otros territorios. ¿Qué queremos lograr con este trabajo? El objetivo general es diseñar, poner en marcha y validar una estrategia que permita multiplicar las prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima en territorios del departamento del Cauca, a partir de la vinculación de actores clave institucionales, la selección de portafolios de prácticas relevantes, identificación de territorios análogos y validación participativa con actores en los territorios seleccionados para el escalamiento. Para esto tenemos que ir logrando varios objetivos en las diferentes etapas del proyecto. Lo primero que vamos a hacer es fortalecer los vínculos verticales o los vínculos para el escalamiento de la plataforma de innovación con miras a escalonar las prácticas a nuevos agricultores y territorios. Después vamos a seleccionar el portafolio de prácticas a ser priorizadas para escala y definir sus dominios de recomendación. 3, vamos a identificar los territorios para escalamiento de acuerdo a los factores facilitadores identificados en los dominios de recomendación. Después vamos a validar los territorios seleccionados de forma participativa con actores claves de las comunidades. Y finalmente formular perfiles de proyecto por territorios dirigidos a los actores claves y a las comunidades. ¿Cómo se va a realizar? Entonces vamos a realizarlo en 5 etapas. Voy a profundizar en cada una de ellas. Cada etapa corresponde a cada uno de los objetivos que acabé de presentar. Entonces, lo primero es llegar al departamento del Cauca, identificar esos actores claves. Ya hay unos como la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Agricultura, la Corporación Autónoma Regional. Vamos a vincularlos a la plataforma. Vamos a identificar qué prácticas del portafolio de prácticas ASAC son interesantes para ellos y vamos a identificar también esos temas claves prioritarios para que ellos los vinculen en sus agendas. Para esto vamos a hacer entrevistas a actores claves institucionales, reunión de socialización. Primero esto se hace individual, una entrevista con cada uno, y luego se comparte una reunión de socialización en la que se cuenta cuál va a ser la estrategia. Los actores claves de escala, que serían esas instituciones o esas organizaciones gubernamentales, y los productos, esperamos tener los actores claves identificados y vinculados en la estrategia. La segunda etapa, vamos a seleccionar esos portafolios. Entonces, vamos a seleccionar las prácticas a escalar. Ya hemos identificado una con los actores claves. Vamos a definir los dominios de recomendación o las condiciones facilitadoras para la réplica y vamos a postular los territorios. Para esto vamos a usar información secundaria, vamos a hacer un análisis preliminar en la herramienta Análogos que nos va a dar insumos para el taller de selección de portafolios y la definición de dominios de recomendación. Esto lo vamos a hacer con el equipo CICAP y el equipo de análogos climáticos del CIA, y el taller lo vamos a hacer con el equipo del CICAP y con representantes de la plataforma de innovación. Entonces allí participarían los productores, los líderes de la Junta de Acción Comunal, que nos van a ayudar finalmente a tener estos productos. El portafolio de prácticas seleccionadas con sus dominios de recomendación y los territorios postulados para escala. Con esto pasaremos a la etapa 3. Tendremos claras cuáles van a ser las variables climáticas, socioeconómicas y de uso de suelo para la selección de territorios, para correrlo o para hacer el análisis en la herramienta Análogos, para encontrar territorios de mayor similaridad en el departamento del Cauca. Vamos a utilizar el software de análogos climáticos, vamos a trabajarlo con el equipo de análogos climáticos de CIA, y como producto tendremos 3 territorios del departamento del Cauca identificados.
con todas estas condiciones, a los que finalmente pasaremos a la etapa 4, a hacer la validación participativa. La idea es ir a cada uno de los territorios, vamos a hacer un ejercicio de caracterización de los medios de vida y los recursos que hay en esas comunidades, vamos a identificar qué barreras y oportunidades hay para la adopción de esas prácticas. Para eso vamos a hacer un taller participativo con los actores de los territorios, vamos a entrevistar también actores claves y, bueno, la audiencia son los actores claves de los territorios y aquí voy a contar con el apoyo de la Fundación Ecohábitats. Así como en el MAP o así como en Centroamérica el MAP ha sido la entidad facilitadora de los TESAC, en el Cauca la Fundación Ecohábitats me va a ayudar a hacer estos contactos y a facilitar este trabajo en el territorio. De tal manera que tendremos como producto la caracterización y validación participativa de los territorios. En la etapa 5 ya tendremos resultados. La idea es generar un perfil por territorio y proyectos para el escalamiento. Ya sabemos cuáles van a ser esos territorios, qué prácticas se pueden replicar allí. La idea es hacer unas propuestas para esos actores claves de acuerdo a sus agendas y decirles, miren, hay estas oportunidades para que ustedes continúen. Vamos a presentar esto en un taller de socialización. Nuestra audiencia es la misma audiencia de la etapa 1, los actores claves de escala. Y los productos, tendremos perfiles de los territorios y proyectos para escalamiento, documento de la metodología, de cómo se hizo este proceso. La idea es poderlo usar en experiencias futuras y un informe final de trabajo de graduación. Resumiendo, en la etapa 1 vamos a hacer la entrevista y la reunión de socialización con actores claves. Las entrevistas va a ser de acuerdo a los actores que vinculemos. La etapa 2, hacemos uso de la herramienta Análogos de forma preliminar, hacemos un taller con la plataforma de innovación. En la etapa 3, usamos la herramienta Análogos para buscar los territorios más similares. En la etapa 4, hacemos talleres por comunidad y entrevista por comunidad o por territorios para caracterizarlos. Y en la etapa 5, hacemos la reunión de devolución a los actores claves de escala que vinculamos. Vamos a tener los perfiles por territorio y proyectos de escalamiento como producto, el documento de metodología y el informe final del trabajo de graduación. ¿Qué esperamos con esto? Finalmente, que podamos en el departamento del Cauca visibilizar nuevos territorios en los que puedan ser potenciales para la réplica de la agricultura sostenible adaptada al clima, conectar a los productores con los tomadores de decisión para el escalamiento de esas prácticas. Esto es algo que hemos estado conversando con SICA y es de no generar una falsa expectativa con los territorios, sino que vamos a ver cómo vincular a estos actores de escalamiento claves, de tal manera que al final de este proceso haya un compromiso que permita generar acciones concretas en estos territorios. Y la meta sería como insertar en las agendas de los actores claves institucionales los proyectos para escalamiento del portafolio de prácticas TESAC. Entonces tenemos nuestro TESAC Cauca, esos actores claves con los que vamos a replicar, esa escala vertical para que tengamos nuevos territorios y nuevos agricultores con prácticas de agricultura sostenible. A partir de esos dominios de recomendación, buscamos que haya nuevos territorios en Cauca. Esto es más o menos mi cronograma. Voy a estar llegando la segunda semana de enero al CIA. La primera semana voy a tener una capacitación y después me voy al Cauca, Popayán, a tener las reuniones con los actores, a hacer las entrevistas y a vincularlos. Después pasamos a la etapa 2, que la idea es a mediados de marzo tener identificadas el portafolio de prácticas y los dominios de recomendación. A finales de marzo ya tendremos el análisis de análogos, ya sabremos en qué territorios voy a visitar, para en abril ir a visitarlos, caracterizarlos,
Y en la etapa 5, la idea es que a mediados de mayo ya esté presentando esos perfiles de proyecto y haciendo la devolución a la plataforma. Y bueno, tendré unas últimas semanas para escribir la metodología y el informe. Y tendré una agenda bastante ocupada. Y esto es, muchas gracias por... esta es la etapa de campo y muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas. ¿Escucharon todo? ¿Todo bien allá? Pueden escribir por el chat. Sí, si quieres. ¿Escucharon bien? Ok, sí, me están haciendo que sí. Bueno, gracias Laura por la presentación. Parece que está interesante y está clara. Como siempre, estas presentaciones reflejan las mejores intenciones que tenemos previas a eso, al proceso. Entonces es un buen momento para hacer sugerencias, para dudas, para proponer alternativas, etcétera, que ayuden a solucionar cosas, a mejorar la propuesta con vistas a hacer el trabajo más efectivo. Entonces, por favor, consultas, preguntas, sugerencias, ideas, aclaraciones. Sí, bueno. Ahora, en la fase cuarta, donde tú mencionas que vas a hacer la evaluación de la etapa de campo, dice que vas a hacer análisis de situaciones y medios de vida de las comunidades de 3 territorios. Va a ser un territorio, ¿cuántas comunidades pueden tener? 4 o 5 comunidades. Y eso quiere decir que vas a hacer 4 análisis de situación de esas 4 comunidades de ese territorio. No, voy a hacer un análisis de situación del territorio. De las comunidades. Ok. Sí, no, básicamente la escala que estaríamos hablando es escala de territorio. Hay una unidad territorial que se denomina veredas, que son comunidades rurales, pero a su vez pueden agrupar diferentes comunidades. Sí, pero la idea es hacerlo en una escala territorial y es algo muy rápido, digamos, no... El énfasis no va a ser hacer el análisis territorial, sino más bien validar todo eso que hicimos anteriormente. Y dijimos, bueno, estos son los mejores territorios postulados, porque lo dijo la gente, porque lo dijo un software, porque lo postularon todo, entonces yo voy a ir a ver si sí o si no, a hablar con ellos. Ahí sí yo puedo complementar la respuesta. Claro, Daisy del SICA. Hola a todos, mucho gusto y muchas gracias, Aura, por la presentación, estuvo muy clara. Yo solo quisiera complementar la respuesta a tu pregunta, no sé quién lo preguntó, pero es básicamente, este es un trabajo inicial, es un trabajo que va a dar las herramientas a unos tomadores de decisión, como los estaba comentando Aura, la Corporación Autónoma, la Secretaría de Agricultura, de la Mujer, otras que hay, van a ser un insumo para poder decir, bueno, usted, las inversiones que está haciendo en temas de cambio climático y agricultura, es posible que pueda guiarlas a estos territorios que tienen estas características, que han se ha realizado este estudio teniendo en cuenta las experiencias que se ha tenido en otro territorio que está actualmente implementando ya prácticas, y todo ese relacionamiento y ese involucramiento con las comunidades deberá ser como una de las primeras fases que deben hacer estas autoridades en el momento de decir, ok, sí vamos a implementar prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima en el territorio. Lo primero que tenemos que hacer es hacer ese vínculo con la comunidad, trabajar con ellos, involucrarlos en todo el proceso, y es más, el trabajo de Aura es más una herramienta, un insumo para la priorización de las acciones que esos actores deberían estar haciendo. Muy bien. Gracias, Pues ahora felicitaciones, es mucho trabajo. Sí. Chévere. Solo tengo una confusión. Ese territorio es el TESAC, es decir, los territorios que vas a identificar es dentro de ese territorio del TESAC, desde esas 17 veredas o por fuera. Por fuera. Por fuera. El TESAC incluye 14 veredas, pero yo voy a ir fuera a otros
Territorios similares dentro del Cauca. Así es. Sí. Vamos a ver las condiciones climáticas, biofísicas, similares en esas condiciones. Tal vez no explicaste por qué 3. ¿Por qué 3? Por tiempo. Nada que ver con la ciencia, exactamente. Exacto. Si no es que hicimos una... Claro, porque no sabemos si vamos a encontrar 3, 10, 20, 100 territorios iguales en el campo, análogos en el campo. Entonces, bueno, lo que el tiempo le va a dar para hacer son 3. Y estirando las horas bastante. Yo hubiera preferido 2, pero bueno. Ahora, sí, también vamos a mirar, ¿no? Cómo se va dando en el campo. Pero lo que digo es que no sabemos cuántos territorios análogos hay. Entonces, pusimos un número para decir, bueno, apuntamos a esta cantidad, pero realmente tendremos más claro la cantidad de territorios análogos después que se haya el trabajo. O sea, no sabemos de antemano cuántos son. Ni mucho menos cuántos hay en el resto del mundo. Claro. Aunque no es el tema de investigación. ¿No? Pero como dijo Daisy, estamos tratando de ver de qué manera la experiencia de un sitio muy pequeño, muy localizado, se ha hecho una serie de cosas que funcionan, ¿a dónde llevamos eso? Y la forma de llevarlos a sitios que tengan condiciones ambientales, sociales y económicas similares. Eso no garantiza de que se van a adoptar, pero por lo menos pensamos que va a haber más posibilidades de tirarlos así a lo que venga. Así es. ¿Una otra pregunta? Yo tengo una pregunta que están muy silenciosos. Solo hay uno. ¿Quieres hacer el comentario, Daisy? Sí, ok, yo solamente te estaba escribiendo allí que ahí sumando un poco a lo que decía Alejandro, es que la idea es que se va a hacer la metodología, ¿no? Se va a dejar escrito cómo fue todo el proceso de esta priorización de los 3 territorios, digamos, que se esperan, en los que se espera trabajar. Pero esa metodología va a servir como insumo para que otros actores puedan llevar y hacer el mismo ejercicio y priorizar en otros sitios. Entonces, empezamos con 3, porque pues, o sea, como decía Aura, limitaciones en tiempo, capacidad, recursos, etcétera. Pero la idea es que este trabajo sea un insumo que permita hacer un escalamiento mucho más amplio y que sirva para otros actores que también quieran tomar en cuenta y implementar este mismo enfoque en otras partes, no solamente del departamento, sino del país. Así es. Gracias. Yo tengo una pregunta que he hecho varias veces y que ahora espero que me puedan responder. Que es, ¿cuáles son los factores que el software de análogos climáticos considera para hacer esas analogías? Bueno, está especializado en datos climáticos, pero se pueden incluir datos socioeconómicos y de suelo. Entonces, yo en realidad hasta ahora lo único que he hecho es bajar el software, pero sí, la idea es aprender a usarlo. Voy a tener una primera semana de capacitación en CIAD y el apoyo del equipo de análogos, con quienes ya me reuní también. ¿Y cuáles, o sea, asumiendo que los sitios tienen analogías climáticas, o sea, el software detecta las analogías climáticas, ¿qué otros factores consideramos que son importantes para cumplir con el concepto de dominio de la recomendación? Las personas, ¿no? Los productores, ¿sí? ¿Cuáles son sus condiciones, sus necesidades, sus intereses? Entonces, por eso va a ser tan valioso el trabajo de ir a hablar con ellos, conocerlos, más allá de los datos. Eso es fundamental. Yo creo que el trabajo de campo, básicamente, en los territorios identificados, lo que va a hacer es validar las analogías socioeconómicas.
Así es. O sea, las climáticas las puede hacer el software, las socioeconómicas son un poco más difíciles, digamos. Sí. Sobre todo la parte social, porque eso no es solamente, eso incluye aspectos culturales, incluye aspectos productivos, acceso a mercados, tamaño de las fincas, nivel educativo, comunicación, o sea, en la idea de dominios de recomendación es más allá de lo biofísico, digamos. Y esa es la parte que requiere justamente de que uno tenga que ir al campo a ver si realmente en esos sitios que se identificaron como anárbol climáticos, las condiciones socioeconómicas y culturales también son favorables para decir, bueno, en este sitio podemos replicar o tratar de replicar o escalar, como dice Aura, estas prácticas que se probaron valiosas en un lugar particular que es el desastre. Así es. ¿Qué más? ¿Otras preguntas? Yo tengo solo una duda en cuanto al establecimiento de los TESAC. Uno en Centroamérica o en Colombia, ¿por qué en esos sitios? En América Latina, no en Brasil, no en México, no en Costa Rica, no sé, ¿qué tiene que ver con esa designación? ¿Es un asunto más político? ¿Qué tiene que ver? Ok. Bueno, yo voy a responder con base en lo que entiendo, pero si Daisy nos ayuda un poco también, vimos que parte del fundamento del TESAC es el enfoque participativo. ¿Sí? La idea es que hayan esas plataformas, esos grupos de base y esos socios locales que ayuden a establecer. Porque en el fondo lo que busca un TESAC y lo que se necesita con la agricultura sostenible es generar una cultura de adaptación. No es la práctica en sí misma, sino... Y eso implica que hayan tomadores de decisiones, eso implica que hayan organizaciones de la sociedad civil, que estén los grupos comunitarios o el capital social de las comunidades involucrados. Entonces, en el caso de Centroamérica, estamos con el MAP, entonces había un socio local para hacer el proyecto. En el caso de Colombia, también está la Fundación Ecohábitat, allí está el CIA. Creo que es eso principalmente, pero ¿qué más ha determinado que un TESAC se establezca en un sitio? Bueno, el enfoque de los TESAC o Climate Smart Villages es un enfoque que empezó desarrollando CICAFS desde sus inicios, desde 2011 más o menos. Básicamente se buscan lugares en donde hay criterios como vulnerabilidad climática y socioeconómica, donde hay importantes retos en términos de los sistemas productivos que están vigentes y donde los escenarios climáticos están previendo que puedan haber cambios importantes que requieran que se transforme de alguna forma la agricultura que se lleva en esos sitios. También muy importante, como lo mencionaba Aura, es la presencia de actores clave que podamos nosotros, con los que podamos apalancar y articular las acciones que estamos implementando con este enfoque, que haya también participación de los centros del consorcio CEGIAR y que hayan comunidades que principalmente no hayan sido tan involucradas en procesos o iniciativas, programas grandes de cambio climático, sino que pudiéramos nosotros proveer con la experticia de los centros de investigación del CEGIAR y los socios como CATIE, poder proveer insumos para mejorar la toma de decisiones en las actividades agropecuarias y en últimas poder mejorar los medios de vida de la población. Se escogieron los criterios para seleccionar los diferentes sitios, fue no solamente análisis de este tipo para identificar vulnerabilidades, sino también un diálogo con los diferentes actores que estaban trabajando en estas zonas. Es por esto que en Centroamérica decidimos, y luego de varias conversaciones con Katie, que era una muy buena oportunidad para articular el trabajo que se estaba haciendo con el programa agroambiental mesoamericano
y el esfuerzo que nosotros íbamos a imprimir un poco en términos de los TESAC con este aporte en términos de clima y también toda la articulación, todo lo que venimos trabajando a nivel global en agricultura climáticamente inteligente o agricultura sostenible adaptada al clima. En el caso de Colombia, pues fue con otro socio local con el que estamos trabajando y es la Fundación Ecohábitats con la que va a trabajar Aura. Así es. Muchas gracias. Yo tengo una inquietud ahí, y realmente el trabajo de Aura nos muestra la otra cara de la manera que hemos tratado de entender más en esos territorios donde hubo sequía, ¿verdad? Ella explicó que en 2030 en este territorio va a haber un incremento de la precipitación. Entonces, es importante esto porque siempre nos hemos enfocado en la gente qué va a pasar con incremento de temperatura menos precipitación. Y hemos dejado de lado estos territorios donde va a haber realmente un incremento de temperatura y no se sabe si se están adaptando, qué están haciendo. Y bueno, vamos a ver, lo interesante de este estudio para el escalamiento. Yo siempre decía escalamiento. Así es. Sí, y lo interesante del TESAC Cauca es que tiene 2 años de desarrollo de estudios, de trabajo de campo, de ya evidencias claras con diferentes actores en diferentes niveles que nos tienen unos resultados. ¿Sí? Y con base en esto, entonces vamos a ir a mirar qué otros territorios del Cauca se pueden impactar. Acá es importante ahora realmente que tomen en serio la pregunta de Alejandro, que dice que se hizo varias veces y hay que entender que hay grandes software, ¿verdad? No solo meter datos y te dicen, este es el territorio ganario. Realmente hay que ver cuáles son las variables que toman. Entonces, pasando más allá de solo tener elecciones atendidas para un territorio, sino que validamos más aspectos. Así es. Laura. Sí, tengo una pregunta. ¿Conoces o, no sé, dentro del CIER, como experiencias similares en alguna parte del mundo donde se haya hecho algo parecido a lo que tú vas a hacer, como esa fase de escalamiento y como qué resultados se vienen o si no, no se ha hecho? Se está en eso. Por ejemplo, de la mano con Katy, se está trabajando en un marco de priorización de esas prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima. Nati está trabajando en eso, nuestro compañero Jan también. Entonces, ya hay toda una metodología para priorizar las prácticas, para generar portafolios y para hacer policy brief y para decirle a las instituciones, mire, esto es lo que usted puede hacer. Entonces, esta ruta que estamos proponiendo es más participativo, integrando desde la fase 1 a los actores, ¿sí? Para no llegar en la etapa final a decirle, mire, haga esto, sino desde el inicio, identificar qué le interesa, en qué van sus programas y cómo se va vinculando hasta finalmente hacer la réplica. Pero sí, seguramente en África y en Asia hay varias experiencias porque finalmente el TESAC, el fin es escalar, volver a impactar a más territorios, que más pequeños agricultores en condiciones vulnerables climáticas y socioeconómicas estén preparados para afrontar el cambio climático. Si quieres ahí complemento ahora la respuesta a la pregunta. En realidad este estudio es bastante novedoso. Sí han habido experiencias en términos de escalamiento, principalmente en la región de SICAPs del sur de Asia, donde está India, Bangladesh y Nepal, donde las condiciones sociopolíticas han hecho que sea un proceso de escalamiento mucho más vertical, donde el gobierno nacional o un gobierno estatal está convencido del proceso y dice, listo, voy a hacer 1000 o 500 TESAC en el país porque le voy a apostar a esta estrategia y básicamente lo hacen pensando en 1 o 2 prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima.
Sin embargo, el estudio como está pensado, el trabajo que va a hacer Aura es bastante novedoso en la medida que la idea es que no solamente sean esas experiencias que van mucho más de forma vertical, en términos de que es una decisión que toma el gobierno, sino que sea algo trabajado conjuntamente con el gobierno, pero teniendo en cuenta las comunidades, las características de los territorios, haciendo que el producto del trabajo que va a hacer Aura sirva como metodología para poder no solamente trabajar en el Cauca, sino que nosotros podamos utilizarla en Centroamérica e incluso poderla compartir con nuestros colegas en las otras regiones del este y oeste de África y sureste de Asia. Entonces, pienso que la metodología como se va a realizar es bastante novedoso. En CICAFS no lo hemos hecho y pienso que tenemos la oportunidad de plantear este trabajo como un referente para las otras regiones dentro de CICAFS. Yo quisiera agregar algo sobre eso porque es bien interesante. Si ustedes se fijaron la cita que puso Aura, el concepto de dominio de recomendación lo desarrolló el CIMIT en los 80. El CIMIT es el Centro Internacional de Investigaciones en Maíz y Trigo. Y son los encargados de hacer la investigación global en maíz y trigo para mejorar la productividad de los cultivos. Y de ahí nació la famosa revolución verde y las variedades enanas de trigo en los últimos 20 años del siglo pasado. Sin embargo, el concepto de dominio de recomendación desapareció a mitad de los 90. Y desapareció porque justamente, no porque el concepto estuviera mal, sino porque la implementación que se hizo del concepto fue la implementación desde arriba hacia abajo, tal como acaba de decir Grace. Es decir, lo agarra el gobierno para decidir a dónde va a meter sus planes. Pero realmente, y obviamente eso no termina dando ningún resultado demasiado brillante, y entonces bueno, empezamos a pensar en otra cosa y nos olvidamos de la idea, digamos, porque para qué insistir en algo que no funciona. Pero realmente el elemento que faltó ahí no fue el tema del concepto de dominio de recomendación, sino la idea de cómo se involucra a los actores locales en la definición de dónde son replicables las prácticas. O sea, la replicación de prácticas no es un problema técnico, no es un problema que se resuelve con la computadora. Es un problema de encontrar cuál es el conjunto de condiciones ambientales, sociales, económicas, culturales, etc., las famosas dimensiones del desarrollo territorial, que permiten tratar de escalar o trasplantar o replicar o como quieran llamar las experiencias exitosas de un lado y en otro lado. Y a mí me parece justamente, como dice Daisy, de que lo interesante del trabajo este que va a intentar Aura es justamente decir, bueno, reconozcamos esas limitaciones que tuvimos en el pasado y superémoslas. O sea, tratamos de ver de qué manera incorporamos consultas y herramientas sociales, económicas y culturales que nos permitan identificar mejor cuáles son los lugares de replicación. Y eso es algo que todavía, como dice Daisy, no se está haciendo. Entonces pensamos que tenemos la expectativa de que esta experiencia dé resultados positivos y que nos permita entonces alimentar la generación de todo un nuevo grupo de herramientas y de aproximaciones y de procesos para mejorar la capacidad de replicación, o sea, para llevar las experiencias exitosas de un sitio determinado a una escala mayor. Así es. Vinculando todas las herramientas de los practicantes. Sí. Con los resultados de las investigaciones. Con los resultados de las... Sí, unir esos dos mundos, ¿no? La ciencia, los productores y lo que hay que hacer en el trabajo de campo. Bueno, más comentarios, si no, damos por terminada la parte pública. Muchas gracias.